¿Sabían que lo que tienen en común discos de freno de alto rendimiento, a la vez de turbinas para aviones o turbinas de gas, brocas y cuchillas industriales, es que están hechas del mismo compuesto? ¿Cómo así, perrito? Sí, resulta que son compuestos de los cuales se caracterizan por una matriz metálica reforzada comúnmente por cerámicos, aunque hay excepciones. Estos compuestos comúnmente están divididos de acuerdo a su forma de reforzamiento, en forma de partículas, fibras cortas o de poco alineamiento y fibras largas y alineadas. Los compuestos metálicos reforzados con partículas son usados en aplicaciones industriales, los cuales comúnmente están compuestos por matrices de hierro, aluminio o titanio, con materiales particulados como el carburo de silicio y alumina, entre otros, en el cual representan un reforzamiento entre el 10 y el 30% en volumen con partículas aproximadamente entre 10 y 20 micrómetros. Los compuestos metálicos reforzados con fibras cortas van desde 1 a 100 micrómetros de diámetro y menores a 100 micrómetros de largo. Su ventaja es que aumentan su resistencia a la tracción, aunque presentan dificultades en su manejo al orientarlas de cierta manera en específico, ya no son usadas ya que son perjudiciales para la salud. El reforzamiento con fibras largas tienen un diámetro entre 5 y 30 micrómetros y un largo entre 100 y 150 micrómetros, siendo menos flexibles que las fibras cortas, siendo comúnmente utilizadas en las de carburo de silicio, mejorando la resistencia a la fatiga y su módulo de elasticidad. Los CERMETs. De manera estricta se puede decir que los CERMETs son compuestos cerámicos metálicos, los cuales tienen una fase cerámica predominante, formada por carburos, nitruros, boridios, silicatos y óxidos, enlazados con un aliante metálico como reforzante, para que de esta manera aumentar su dureza manteniendo las propiedades de los cerámicos, obteniendo un compuesto duro, refractario y químicamente resistente, los cuales son producidos comúnmente por polvos cerámicos y metálicos entre 1 y 10 micrómetros para su sinterizado en fase líquida. Los CERMETs están dados por una estructura cristalina propia del material, teniendo generalmente una estructura cristalina FCC, característica de los metales, en la cual las partículas cerámicas están distribuidas arbitrariamente por los espacios dispuestos. Para su microestructura, forman un núcleo de carbonitruro de titanio, un cerámico, y alrededor de él se presenta un anillo de solución sólida de metales como molibdeno, titanio, enlazado con carbono y nitrógeno, rodeado de una matriz metálica de níquel o cobalto. Los CERMETs se dividen en tres tipos: hard metals, óxidos CERMETs y CERMETs de carbono. Los hard metals, o metales duros en español, están compuestos por carbonos, nitruros, boridios y silicatos, los cuales en su principal característica serían cerámicos con una alta conducción térmica y eléctrica, debido a sus enlaces químicos metálicos y su dureza y fragilidad típica de los cerámicos. Los materiales normalmente están basados en una combinación de carbonato de tungsteno o titanio carbono nitrato, la cual constituye la mayoría de su fase cerámica con un aliante de los elementos de hierro como el níquel o el cobalto. Óxidos CERMETs. Son compuestos frágiles con poca resistencia al choque térmico, teniendo buena resistencia a la corrosión y a la oxidación en ambientes de alta temperatura, compuestos por alumina, utilizadas en herramientas de corte y mecanizado y en recubrimiento de piezas expuestas a ambientes agresivos. Finalmente se tienen los CERMETs de carbono, los cuales se caracterizan por grafito en diferentes proporciones, utilizados comúnmente como refuerzo abrasivo en componentes de matriz metálica, aunque no son comúnmente utilizados, por lo que generalmente no se cuentan como otra clasificación. Para carburo de titanio y nitruro de titanio, componentes clasificados como hard metals, podemos destacar su dureza Vickers, que va entre 28 y 35 para el carburo de titanio y de 18 a 21 para el nitruro de titanio, asimismo como un módulo de Young de 250 para el nitruro de titanio y entre 414 y 510 para el carburo de titanio. También tendríamos una densidad de entre 4,9 y 5,9 gramos por centímetro cúbico para estos dos. También tenemos las propiedades para los CERMETs de carburo cementado y para los de titanio carbono nitrato, de los cuales tiene una dureza entre 13 y 14 para el carburo cementado, 16 y 17 para el
titanio carbono nitrato, tenacidad de 9 y 16 megapaskales por raíz cuadrada metro para el carburo cementado entre 9 y 16 y entre 6 y 13 para el titanio carbono nitrato. Asimismo, también destaca en esta parte las propiedades para el carbonato de titanio y titanio carbono nitrato, en los cuales destacan su microdureza y su resistencia a la rotura entre 900 grados centígrados y 1000 grados centígrados, en los cuales estos materiales se van a ver sometidos en las herramientas de corte, con una resistencia a la rotura entre 1050 para el carbonato de titanio y para el titanio carbono nitrato, una de 1360, una bastante alta para esa temperatura. Para casos como el silicato de carbono o el carburo de titanio, el titanio carbono nitrato, Colombia no tiene capacidad de producción nacional, por lo que en de la mayoría de los casos, por no decir todos, se tiene que hablar sobre una importación. Generalmente no hay precios no hay precios unitarios, sino es más allá de por mayor y hay que tener un encargo, como por ejemplo en la página de una empresa española llamada Semicorex, en las cuales venden carbono, silicato de carbono, y para herramientas en específico se pueden importar brocas o herramientas de corte industriales. Como cuestión casi final está el reciclaje de los CERMETs. Estos materiales generalmente no se reciclan porque terminan siendo unos materiales compuestos de muchos de materiales aliantes, por lo que reciclar estos materiales termina teniendo un gran gasto energético y en términos de costos, y no se garantiza una pureza de un material del polvo virgen para poder ser utilizado. Entonces termina siendo algo que termina siendo bastante inútil, en el sentido de que no se puede utilizar eficazmente dentro de la industria. Que se podría hacer en algunos casos, sí se podría hacer, pero en unos casos particulares. Y finalmente, para las conclusiones acerca de los CERMETs, termina siendo un material que es bastante útil dentro de la industria debido a sus capacidades a altas temperaturas, que terminan cumpliendo una función bastante importante entre los 900 y los 1000 grados centígrados, por lo que en herramientas de corte, en los que se ve bastante afectado por muchos materiales por la fricción y por el calor que genera esta fricción, termina siendo unas aleaciones, unos materiales compuestos que son muy útiles dentro de la industria y fueron muy revolucionarios.